Ahora contaremos la historia del cautivo que va desde el capítulo 40 al 43, la cual hace un pequeño acercamiento a la historia real de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, es tanto que eso se menciona en la misma historia. Iniciaré yo diciendo quién es este señor cautivo. Resulta que en las montañas de León había un padre que tenía 3 hijos. Eso suena de cuento, pero bueno, tenía 3 hijos. Entonces este padre pues ya quiso darles su herencia antes de que se murieran. Pero ellos no quisieron como dejar a su padre totalmente sin dinero, entonces cada uno le dio como una pequeña parte de cada herencia para esto. Ellos tenían que escoger como su profesión en lo que tenían que seguir basados. Y la debían escoger de acuerdo a las condiciones que le pusiera su padre. Por ejemplo, había dado a elegir entre ellos la de formar parte del ejército, la de irse por el camino de las letras y los idiomas y la de acompañar al rey, o sea, un cargo extremadamente importante, y así se la repartieron. Por ejemplo, el mayor, que era el cautivo, escogió irse por el camino del ejército, el menor por el del rey y el del medio por el de los idiomas. Bueno, entonces ya continuando pues con esta historia, que el mayor, que en este caso era el cautivo, quiso elegir el camino de las armas. Dices entonces, cuéntanos esa parte. Bueno, entonces cuando él escoge el camino de las armas, comienza a tener una gran serie de éxitos en los cuales se puede apreciar su victoria en diferentes guerras y muchos otros sucesos impresionantes y dignos de su ser. Resulta que tenía unos buenos comandantes, unos buenos líderes, hasta que dio con uno que se llamaba Fasá, algo así, que era como una especie de arábigo. Aquel comandante era muy cruel. Se decía que todos los días o le arrancaba las orejas a alguien, o lo golpeaba porque sí, o lo mataba de la nada, sin tener razones. Solamente se salvaban de aquellos maltratos los que podrían pagar su libertad, a los cuales se encerraba en un baño o una mazmorra. En un baño, ¿cuál era espacio para que cupieran todos? Entonces ya en este caso, y no hablando ya de más rodeos, estos buscaban la manera de cómo escaparse de aquel lugar. Y entonces ahí es donde hace una aclaración el cautivo, y es que se menciona el propio Cervantes, donde dice que un soldado llamado Cervantes, que le tenía mucho la atención por su valentía. Entonces cuenta que eran 4 los que en aquel baño estaban. Y entonces eran muchos más, pero en ese momento estaban solos. En aquel momento estaban solos, entre ellos vieron como una ventana, más o menos, se mostraba una blanca mano, una mano muy hermosa que podía pertenecer a una doncella, según ellos pensaron. Esta mano tenía una caña, ¿cierto? Una caña que era como un crucifijo. Entonces, pues ellos lo vieron y entonces ellos, que era una cristiana vieja. Exactamente, ellos pensaron que era una cristiana vieja. Pero entonces, bueno, en aquel momento ellos se fueron acercando y recibieron dinero y una nota que estaba escrita completamente en arábigo. Y Por lo cual ellos no sabían de dicho idioma, le pidieron la ayuda a uno que era el renegado. Entonces este les hace el favor, pero obviamente lo hacen prometer mucho antes de que no le debía contar a nadie lo que se decía en dichas letras. Es muy importante aclarar también que no se encontraba solamente algunas cartas, sino también unos dineros, los cuales ellos iban recolectando a medida de que se daban las instrucciones de las cartas. bueno, entonces en dicha carta se podía ver cuando pues la tradujo que lo que quería decir es que cuando ellos se fueran a escapar, cuando pudieran conseguir su libertad, que fueran por ella, que no se olvidaran de ella.
Y entonces que ella decía que ella era muy hermosa y que tenía muchos dineros. Y entonces le dijo, entonces le estaba hablando en especial a alguien. Sin embargo, pues nadie sabía quién era porque eran 4. Entonces, lo que decía dicha carta era que, bueno, era todo esto y que también ella les iba a dar dinero, les iba a estar dando dinero para que ellos mismos pudieran comprar su libertad. Bueno, más adelante entonces se prosigue la historia de dicha doncella en la cual cuenta un poco sobre su vida. Entonces ellos devuelven la carta en la cual contaba más o menos que a ella le habían hablado sobre una diosa cuyo nombre lo va a decir nuestro compañero. Cuyo nombre es, bueno, Lela Marien. Entonces, antes, cabe hacer la aclaración de que el señor, el renegado, cuando estaba traduciendo la carta, les dijo que Lela Marien significaba María. Entonces, bueno, en esta parte, pues ya cuando ellos devolvieron la carta y le dijeron pues que sí, y entonces ellos esperaban simplemente la ocasión a que volviesen a estar solos. Y entonces una vez que le volvieron pues a estar, les apareció la misma caña que, como ya sabemos, era un crucifijo y que traía también dinero. Bueno, entonces en esta se aclaraba que el propósito principal de la protagonista, de aquella mujer, era más que todo ir a tierra de cristianos para poder cumplir aquella promesa que le había hecho a su niñera, por así decirlo, cuando era pequeña, que era entregarse o más que todo crear una religiosidad basada en Lela Marien. Esto era algo complicado, ya que ella no era totalmente una cristiana, todo lo contrario, ella compartía una religión mucho más diferente, que era la arábica. Por lo tanto, debía hacer el sacrificio de abandonar aquel lugar e ir por tierras desconocidas a buscar su prometido. Bueno, ya después de todo esto, adelantándonos un poco a recibir dineros, tuvieron el suficiente para que por lo menos pudiesen comprar la libertad de uno. Sin embargo, el renegado, que ya se había hecho amigo de ellos y que cuando les devolvió la carta les juró que no iba a decir nada, pero que por favor no lo dejaran a él cuando se fueran, les sugirió comprar una barca. Entonces, cuando compró dicha barca, que ya todos pues la compró, y lo que quiso hacer fue unos viajes. Lo hizo con cuestión pues de que nadie notara nada, y también tenía varios arábigos que le acompañaban a hacer viajes, tanto a Argel, bueno, diferentes partes. Entonces, ya con esto, él compró la barca. Dice entonces que la barca era de 30 personas. Pues podían caber de 30 personas. Entonces ya cuando de tanta plata que ya les había pasado la muchacha, entonces le pidieron al renegado que averiguara quién era la que vivía allí, quién era esta muchacha. Y entonces el renegado les llegó diciendo que en efecto que allí vivía un mozo, un señor muy rico, tenía demasiados dineros y que también tenía una hija, una bella hija que era la más hermosa de toda la villa, cuyo nombre se llamaba Zoraida. Aunque más adelante, aunque podemos ver que ella misma se nombra María, pero eso es por cuestiones ya de su conversión. Entonces ya luego que él compra la barca, se dirige por ellos, ya estando llenas de provisiones, y así los saca a todos, incluidos al que futuramente iba a ser el prometido de Zoraida. Resulta y sucede que él, para poder acercarse un poco más a su mujer, a su futura mujer, decide ir por unas supuestas hierbas para hacerle una ensalada a su supuesto rey. Este señor, él sabía, lo planeó, porque él fue, entonces él cabe aclarar de que están en el jardín de su padre. Esos días solamente estaban los viernes. Entonces, él, ya habiendo comprado su libertad, después de todo esto, consiguió varios españoles para que remaran. La valentía de todos estos españoles fue algo inquietante, ya la forma en la que escaparon. Entonces, en esa vez, él estuvo por ahí recogiendo hierbas para supuestamente hacerle la ensalada que él sabía que era un amigo del papá de Zoraida. Entonces, él cuando lo vio le dijo que qué buscaba, y él dijo que no, que simplemente era para buscarle a un señor que era muy amigo de él.
Entonces él aceptó y le dijo que sí. En ese momento Zoraida se acercó a ellos. Bueno, y cuando él la vio que se venía, también la llamó. Entonces Así prosigue la historia hasta que pasan unos moros, sí, creo que sí, eran unos cautivos que empezaron a robarle fruta al padre de Zoraida. Eran unos turqueses. Entonces, luego su hija, él le pide a su hija que se encerrara en la habitación, puesto que era algo peligroso, pero ella omite dicha orden y se queda con el cautivo. Lo que sucede después es que él va a pedir venganza a aquellos ladrones y ambos se quedan juntos hablando sobre lo que pasará. Ella insiste mucho que que no la dejara, por favor, que ella estaba más que dispuesta para irse con ellos, y así él se va y se encuentra con los demás. Era por la noche cuando van por Zoraida, y allí suceden pasan una mayoría de sucesos algo extraordinarios, raros y a la vez graciosos. Bueno, iban ya como ya lo había planeado el mismo cautivo, que todos se encontraran en la misma parte, pero no de manera que dieran a saber que ellos iban a escapar, sino de manera más bien discreta. Entonces, y que todos se acercaran en el momento en que él llegara. Era ya la noche, todas las personas estaban durmiendo. Entonces, ya todo esto. Y lo que pasó fue que primero lo que hicieron fue ir por la barca. Para lo que aquello, les dijo el renegado que después podían ir por Zoraida y que por ahora se encargaran mejor en la barca. Llegaron, aprisionaron a todos los moros, los montaron amarrados. Los amarraron. Y lo que pasó, es que ellos le dijeron que no iban cautivos, que no se preocupara. Esto lo dijo el renegado en su lengua. Y bueno, entonces ya después fueron por Zoraida. Eso es una parte muy inquietante, ya que es que uno como que anda, ¿será que sí, será que no? Entonces llegan y entonces ya Zoraida estaba asomada en la ventana. Entonces ya Zoraida cuando bajó, que la esperaran, entonces ella bajó y lo saludó normal. Entonces ellos que la esperaran, que iba a volver por algo. Y entonces fue por un cofre. En el cual tenía sí, todo, pues mucho dinero. Entonces ya estaba muy bien vestida, muy hermosa, muy todo. Y lo que pasó entonces es que hizo un ruido, el cual despertó a su padre. El padre se asomó y al ver a todas esas maneras españoles ahí metidos, comenzó a decir cristianos ladrones. Y entonces lo que hizo el renegado y otro de los españoles fue que subieron allá para que no hiciera más ruido. También le taparon la boca, lo amarraron y también lo llevaron al barco. Entonces ya allí emprenden una gran aventura, la cual contaremos mucho más adelante.